Estamos aquí con otro vídeo para ayudarte a desarrollar la habilidad de la venta. ¿Por qué hago este tipo de vídeos? Te preguntarás. Porque colaborando con otras agencias veo que la mayor debilidad que tienen a la hora de escalar su agencia es precisamente el tema de desarrollar la venta. No venden bien. Y oye, te preguntarás, Víctor, pero si tú eres experto en Google Ads, ¿qué estás haciendo creando este tipo de contenido, no? Pues precisamente no soy el típico influencer que no tiene experiencia, soy dueño de agencia de Google Ads en el que tiene una habilidad de venta y creo que necesito transmitir esta habilidad a otras personas como tú para cambiar vidas, ¿no? En este sentido, publiqué en el último vídeo en el que hablaba del commitment o del compromiso y hoy quiero hablarte de otro tema muy popular que es si debemos utilizar o no script, ¿no? El típico guión en una llamada de venta. Y te diría que al principio debes de utilizar un script, ¿no? Al principio tienes que utilizar un script, tienes que tener una base, pero obviamente con matices. Lo que no puedes hacer es ir leyendo ese script porque entonces queda muy forzado y no parece natural y no vas a cerrar la venta, ¿no? Entonces, al principio, respondiéndote, sí que tienes que utilizar el script. Cuando ya tienes muchas llamadas de ventas, ese script tú ya lo tienes interiorizado. Y a mí me gusta entenderlo esto como un tema conceptual, es decir, no tienes que utilizar en concreto las palabras y las frases que tengas en el script, es más importante que entiendas el concepto. Cuando tú entiendas el concepto de una llamada de ventas, de lo que tiene que tener, de las fases que tiene que tener una llamada de venta, en ese sentido estarás en disposición de tener un script interiorizado y el prospecto saldrá todo muchísimo más natural. No es nada bueno, porque esto yo lo he visto en la comunidad de Unlock, el mentor que me he formado, gente que utiliza scripts y no queda para nada natural, queda muy mal, queda muy forzado y no cierran, son gente que no cierran. Por tanto, utilizar script, sí, pero con matices, tienes que interiorizarlo y sobre todo, más que un script, tienes que entender las fases de la venta. Oye, Víctor, ¿cómo puedo interiorizar yo un script? Mira, tienes que entender, y este vídeo no podemos entrar mucho en detalle, pero sí que te voy a decir, en una llamada de venta, cuando estás en un prospecto con una videollamada, tiene una serie de fases. Estas fases son la fase de agenda, la fase de discovery o descubrimiento, la fase de pitch, oferta o autoridad, y finalmente la fase de cierre, para acabar con las objeciones. Toda llamada de venta tiene estas fases. Entonces, en cada una de estas fases se tiene que trabajar una serie de puntos. Por ejemplo, la fase discovery o la fase descubrimiento, tienes que tocar los puntos de dolor. Entonces, no es tan relevante que utilices la frase concreta del script, sino que entiendas que hay que tocar los puntos de dolor. Por eso fíjate que te hablaba de un tema conceptual. Si tú entiendes el concepto de una llamada de ventas, lo que tienes que tocar, el script ya no te hará falta porque lo tendrás tan interiorizado que sabrás que tendrás que tocar el punto de dolor. Que lo digas de una manera o de otra es lo de menos. Espero haberte ayudado. Te voy a dejar aquí, como siempre digo, una masterclass totalmente gratuita con los 7 errores que cometí yo y que veo que comete las personas a las que mentorizo en ventas, y espero verte en el siguiente vídeo. Por cierto, es totalmente gratuito y dura menos de 10 minutos. Te veo en el siguiente.